¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Digital TV Perú. Estamos con el almirante Jorge Montoya, que ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Como muchos de nuestros militares y nuestros navales, combatió contra Sendero Luminoso y contra el MRTA. Y como presumo, lógico, estará indignado con las marchas que se han sucedido en los últimos días de parte del Movadef e inclusive reuniones que tenía pactada la gente del MRTA. Almirante, ¿cómo está? Buenas tardes, Dilip. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Asumo que indignado. Más que indignado, porque esto es algo increíble. Después de todo lo que el país ha pasado con el tema de Sendero Luminoso y el MRTA en la lucha contra el terrorismo, permitir que hagan una marcha de esa naturaleza y escudarse en leguleyadas diciendo que la ley no contempla el caso de apología, que sería difícil que lo juzguen, es inaceptable. Esa marcha debió pararse, debió suspenderse. Y después ver los problemas legales, si eso no es, y se juzgue o no se juzgue, es otro tema. Pero no debió permitirse. Yo quiero ir para atrás, porque en el Perú hemos tenido, no porque lo diga yo, de los mejores servicios de inteligencia del mundo. Tal es así que nosotros hemos derrotado a Sendero Luminoso y al MRTA. A Sendero Luminoso con la captura de Abimael Guzmán, al MRTA se captura a Polay, se le recaptura a Polay, y termina como terminan el exitoso operativo del Comando Chavín de Huántar. Todas estas acciones concatenadas con inteligencia. Digo yo, la DINI, que involucra al Servicio de Inteligencia de la Marina, uno de los mejores en cuanto a guerra electrónica en América y en el mundo, el Servicio de Inteligencia del Ejército, el Servicio de Inteligencia de la FAB y la DIGIMIN, no tienen seguimiento a la gente que es parte del Movadef, es decir, parar esto antes de que se inicie. Yo creo que la información sí existía. Aparte, la DIRCOTE, que es un órgano élite de la Policía Nacional, hace el seguimiento de estos terroristas. Y estoy seguro que tenían la información. No puede ser que no la hayan tenido. Lo que ha faltado es decisión política de actuar. Y todo lo que viene después son excusas o oposiciones para mantenerse donde están y que no pase nada. Pero creo que sí han tenido la información y no han querido actuar. Almirante, yo le ruego que sea gráfico porque hay muchísima gente joven que nos ve o gente que simplemente no conoce el aparato del Estado. Pero hay un comandante general de la Marina, del Ejército y de la Aviación, hay un jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hay un jefe de la DINI, que es quien engloba todas las agencias de seguridad que estamos diciendo, y estos señores emiten reportes diarios al Premier. Pero hay un reporte especialmente dado diariamente al presidente de la República que era solamente para los ojos del número 1 de la DINI, de usted como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del presidente. Lo que usted me está diciendo es que PPK sabía y sabía Zavala. Yo creo que todos sabían. O sea, no es algo que se puede mantener oculto porque aparte el Movadef lo publicita. Él quiere que lo vean y sale y pone en las redes. O sea, cualquiera puede saber que iba a haber la marcha. No se necesita servicio de inteligencia. O sea, la información ha existido y la pelea, la discusión en el Congreso ha estado en si se podía aplicar la ley, podían ser juzgados por apología o no. Eso no viene al caso. Debió suspenderse la marcha. Luego se ve si se van a juzgar o no se van a juzgar o si los dejan libres o no. Pero la marcha debió ser suspendida, no acompañada por la policía. No me parece. Y estaban separados de la CGTP. Pero no sé a estos señores, a Fajardo, o sea, a Crespo, estos señores deben tener seguimientos las 24 horas del día. La Asociación de Familiares de los mal llamados presos políticos. Perdón, ¿en qué estamos si nosotros sabemos que los protestantes antimineros, que son del MRTA, ¿no es cierto?, que manejan la protesta antiminera en Cajamarca, en Tía María, en Conga, en Tambo Grande, sabemos que ellos están detrás de gente que quiere frenar los yacimientos más importantes de minerales del Perú, que están en el SUTEP, en el CONARE SUTEP, que están organizando un mausoleo en Comas. O sea, todo eso lo sabe Pedro Pablo Kuczynski y lo sabe Zavala, todo eso. Sí, pero hay un tema más fuerte que es la inacción de los gobiernos anteriores también. Porque el seguimiento a los que han salido libres de la cárcel después de cumplir su prisión como terroristas, no existe en el Estado un organismo que se encargue de ellos. La DIRCOTE hará el seguimiento, estoy seguro que lo hace y seguramente que la Dirección de Inteligencia también, pero en el Estado no existe un organismo que lo siga y les impida actuar donde están actuando. Están haciendo proselitismo con los jóvenes, sobre todo en el norte chico. Y esto no es de ahora, esto es de hace varios años atrás.
O sea, sí saben. Los políticos saben, cierran los ojos y no quieren ver. Creen que no va a pasar nada. A ver, almirante Montoya, o sea, acá estamos hablando de el jefe del Comando Conjunto. Usted tiene cuando era usted, sabe perfectamente cuáles son sus funciones y su poder, que es concatenar a las tres principales armas del Perú. El Servicio de Inteligencia da reportes al señor Fernando Zavala o cualquier otro premier, para no personalizar y así el presidente. Todo el mundo si sabe lo que tiene que hacer, ¿por qué no lo hacen? Y fíjese la gravedad. Le dicen al señor Basombrío, que en teoría es un gran especialista. Usted sabe que Basombrío sabe tanto de naval como yo. Yo hasta el día de hoy no sé por qué flota un buque. ¿Eh? Fíjese lo que le digo. Yo no le puedo decir a usted lo que tiene que hacer usted con una fragata. No se me pasa por la cabeza. Pero ese señor le dice a Vicente Romero Fernández, que es el número 1 de la policía, que si hay proselitismo, apología. Y el número 1 de la policía dice que no hay, en la misma sesión del Congreso. Yo creo que está acordado ese tema. Porque si fuera una cosa de divergencia de opiniones, el ministro tendría que pedirle renunciarlo, cambiarlo al general. O votarlo al ministro. O cambiar al ministro, una de las dos cosas. Porque si el general no hace lo que tú dices que haga... Claro, si es en el Ministerio del Interior el que toma la iniciativa, el ministro debió eliminar al general. Y si es en la PCM y el presidente el que debió tomar la iniciativa, debió sacar al ministro. No, eso es lo que debió suceder ante una incongruencia de esa naturaleza. Y en el Congreso no pasó más allá de una reyerta, de una crítica. Pero sigamos completando este mapa del desconcierto para quien habla. Reitero, yo sé que nuestras Fuerzas Armadas les debemos prácticamente todo lo que tenemos: la bonanza económica, la libertad, el libre tránsito, el derecho a reunión, el derecho de insultar a Montoya, de insultar a Yampiete, de insultar a Dufo, a Duboc, de insultar a Tubino. Ese derecho que tenemos todos los civiles de decirles a ustedes lo que se nos da la gana, nos lo dieron ustedes. Porque si no, estuviese gobernando Abimael Guzmán, que ya prácticamente estaba por lograr el equilibrio estratégico. Entonces, digo yo, el ministro de Defensa, Nieto Montesinos, que él tiene contacto directo con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y también tiene reporte de inteligencia, tampoco hizo nada. El tema le corresponde a la policía, por ley. ¿No? Yo sé. O sea, por ley, todo el campo psicosocial, que esto está dentro del campo psicosocial, tanto para la inteligencia como para la acción, le corresponde a la Policía Nacional. Y la policía debió actuar bajo órdenes políticas del ministro del Interior, suspendiendo la marcha. Y yo estoy seguro de que esa orden, que esa solicitud ha procedido y no ha sido aceptada. Pues no puedo pensar que la policía permita esto. Yo viendo más atrás, Nieto Montesinos como jefe del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, por si acaso, da seguridad externa e interna también. Entonces, porque la soberanía nacional se tiene que dar para afuera, pero también hacia adentro. Entonces, tampoco hizo su tarea. ¿Y sabe qué me preocupa? Que con todo este escandalete de lo que él ha llamado reglaje, ha vuelto a poner en ridículo a la seguridad peruana. Porque uno puede imaginar al ministro de Defensa de Chile diciendo que lo están haciendo reglajes y al ministro del Interior de Chile diciendo que él no es, para que al otro día el presidente de Chile diga que han malinterpretado lo que ha hecho Pepe para con Nieto Montesinos, y Nieto Montesinos termina diciendo que son agencias privadas quienes lo siguen. ¿Y cuáles son? No sé. Entonces, ¿lo puede estar siguiendo los chilenos o lo puede estar siguiendo los terroristas? Claro, lo primero que tiene que decir es qué pruebas tiene para empezar, ¿no? Si yo hago una acusación de esa naturaleza, siendo responsable político de todos los servicios de inteligencia que tiene el país prácticamente, no puedo quedarme solamente con la palabra, tengo que llevarlo a la acción y decir, han sido fulano, sultano o mengano. Tiene que hacer eso, es una acción que no ha concluido, me imagino que la tiene que hacer antes que acabe esta semana. Por eso no se puede quedar en el aire, pone en riesgo la seguridad nacional al final. Todos, y a usted le ha pasado, como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, usted sabe que cuando usted ha tenido ese cargo, a usted le chuponeaban el teléfono, y no digo chuponeaban, sino interceptaban. Y si quiere le digo chuponeo. Y usted sabe que lo seguían. Porque si Montoya en ese momento que usted tentaba ese cargo poderoso, usted hubiera sido ludópata, usted hubiera sido infiel a su mujer o su mujer infiel con un chileno, o usted hubiera sido cocainómano u homosexual encubierto, todas esas 5 cosas, o muchas otras peores para con usted, para con sus hijos, hubiera sido un arma de inteligencia para con el enemigo. Ustedes saben perfectamente que a ustedes lo siguen. La contrainteligencia funciona permanentemente y no es pública. Es una cosa reservada y que los que están en los cargos saben que existe, porque es la única manera de dar seguridad.
Así con ese tipo de contrainteligencia que se descubrió a los espías chilenos. Y si no hubiera existido esa contrainteligencia, nunca se hubiera podido descubrir. O sea, el ministro, el presidente, los altos funcionarios del Estado pueden ser sujetos de ese tipo de seguimiento, Además, digamos. no se puede quejar. No, a mí me han seguido inclusive cuando he estado en el retiro, en el gobierno de Alan y en el gobierno de Humala. Pero además es un tema de seguridad nacional. Y no me quejo porque podrían estar haciendo una acción de contrainteligencia. Pongo un ejemplo muy tonto. De repente al general Jorge Montoya a usted le gusta jugar sus naipes. Está bien, pues ¿cuál es el problema de que Montoya juegue naipes? Bueno, va pues a la casa de Philip Butters y con Quique Bravo se juega sus naipes, pero también hay otro señor, un tal Sepúlveda, pues, que es chileno, y resulta que usted le debe plata al chileno por su juego de naipes, porque así se infiltran. Es decir, usted puede ser drogadicto, usted puede ser dolor. O sea, ¿cómo es que el ministro Nieto me viene a decir una tontería como esa, ¿no es cierto? Y completa este mapa, y regreso ahora al tema de Movadef. Los veo preocupados por tonterías, pero no por las principales labores de inteligencia y de inteligencia operativa para frenar una real amenaza que es Sendero Luminoso. Claro, y cuando el ministro Nieto dice eso, el ministro Basombrío contesta que ellos no lo están arreglando. O sea, comienza, yo no fui como cara de culpable, porque ¿para qué lo dice? Nadie lo había acusado. Y fíjese, inseguridad interna. Yo no voy a decir la cantidad de gente, probablemente usted la sabe y seguramente tampoco la va a decir, pero hoy que nosotros estamos conversando en este momento por Digital TV Perú, hay comandos del Ejército y comandos de la Marina que están luchando en el Hebraim contra Sendero Luminoso, que se ha unido con los terroristas, con los narcoterroristas y que quieren tomar instalaciones estratégicas según su visión. Entonces, tenemos el tema de la seguridad interna, tenemos el tema de la delincuencia común, no nos cuidamos del tema de Sendero Luminoso Movadef, y en esa misma semana, en donde la Comisión de Defensa del Congreso aprueba una regularización de pensiones para la gente en retiro, de la policía, de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército, este gobierno dice no le quiero dar el aumento, no le quiero dar la pensión. ¿Quién los entiende? Nadie. Y aparte eso es una promesa de campaña. O sea, fue una promesa de campaña no pedida por nosotros y tampoco es un incremento de remuneraciones. Es arreglar el desastre que hizo Humala con la estructura salarial. Y la estructura salarial es jerárquica, vertical, como en todas partes. En una empresa el portero no va a ganar más que el gerente. Acá se ha alterado la estructura jerárquica. Para ser gráfico lo explico de esa manera. Hay grados de menor grado que ganan más que los de mayor grado, por los dos a partir del año 2012. Los que somos antes del 2012 tenemos una escala congelada y los que son después del 2012 tienen una escala que supera la nuestra. Eso no es aceptable en ninguna parte del mundo, eso dejó Humala. Es una desgracia, atenta contra la disciplina de las Fuerzas Armadas y la estructura jerárquica. Eso es lo que ha arreglado el Congreso con esta ley. ¿Por qué atenta contra la disciplina? Explícale a la gente. Porque rompe la estructura jerárquica. O sea, yo para qué, yo soy jefe de un... ¿Cómo un capitán de navío va a ganar? Pero él gana más que yo. No tiene sentido, pues, ¿no? La responsabilidad la tiene el otro mayor que el otro. Fíjese, este gobierno, para conseguir con la suertudísima señora Ferruso, que es la asesora del señor Nieto Montesinos, que venía del Ministerio de Defensa, que de defensa no sabe nada. Yo estoy absolutamente seguro que si a esa señora le preguntan, como a mí, cómo es que flota un buque que pesa tanto, no sabe. Cómo es que vuela un avión que pesa tanto, no sabe. Y por supuesto no tiene la más mínima idea de qué cosa es un misil balístico. Esa señora gana el triple que un general de división. En defensa se presenta la inequidad más grande que hay en la estructura salarial del Estado. Los civiles que van a defensa contratados como expertos, muchos no lo son y muchos no saben nada de defensa. Como la señora Ferruso. Ganan mucho más que los comandantes generales y los generales de división. La señora Ferruso gana 25. Eso es inaceptable. En el sector defensa está trastocado lo que es la estructura jerárquica de una organización. Y ningún gobierno lo ha cambiado. Y nadie lo quiere cambiar, nadie lo toca, porque no les interesa. Los políticos creen que de esa forma tienen el control político de la Fuerza Armada. Lo único que tienen es resentimiento, porque se genera un resentimiento fuerte de la Fuerza Armada contra esas personas. Pero claro, que ganan más que ellos y que no saben nada. Cuando las papas queman, y como lo conversaba en anteriores ocasiones acá por Digital TV Perú, en Exitosa donde trabajo, en Expreso donde escribo y en Willax donde también trabajo, digo, claro, pero cuando las papas queman, en la Embajada de Japón no llamamos a García Sayán para que vaya a agarrarse a balazos, ¿no es cierto?, con los terrucos. Cuando las papas quedan en el Braem, no llamamos al señor Soberón
que ha dicho que él estaba de acuerdo con que un asesino como Ollantumala sea presidente con tal que no venga Keiko. Miren las barbaridades, ¿no es cierto? Cuando las papas queman, ahorita somos una sola fuerza de la mano de quienes nos han salvado. Los milicos son los que nos han salvado en este momento de la guerra contra el clima. Ha sido la aviación naval, han sido los navales, han sido los marinos. Y en este momento, este gobierno no solamente se niega a subir los sueldos, sino no quiere regularizar las pensiones. Eso es inaceptable realmente. O sea, el gobierno no sabe qué está haciendo con este tema. La Fuerza Armada es una sola. Actividad y retiro es una sola Fuerza Armada. No somos dos Fuerzas Armadas. Y lo que nos hacen a los de retiro, los de actividad lo sienten. Y definitivamente va a haber alguna respuesta. No puede quedarse así. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que cumplir lo que dice la Constitución, proveer los recursos al presidente para que pueda garantizar el funcionamiento de la Fuerza Armada, tanto en la parte de personal como de material. Eso está escrito. Y hay responsabilidades políticas que tienen que ejecutarse en estas cosas. No puede ser, no hay dinero, estamos mal, no hay dinero, estamos mal, vamos a hacer los panamericanos, ¿cómo que no hay dinero? Perdón, disculpe. Dinero sobra. ¿Cuánto ganan los de Economía y Finanzas? Hagamos el cálculo de cuánto se gasta en el Ministerio de Economía y Finanzas. Usted acaba de hablar de... Y compararlo con la Fuerza Armada. Americano, que es un dispendio absolutamente orate y que no tiene ningún sentido del conocimiento deportivo, créame, general. Así como usted sabe por qué flota un buque, yo sé de deporte y créame, no hay dos en el Perú que saben más que yo del tema, ¿no? Y estoy regalando uno. Es una fiesta que cuesta una cantidad de plata enorme, que se dice que podría llegar a 1.200 millones de dólares, podría ser más, en donde cuando menos la tercera parte es gasto corriente. La visión es más importante quedar bien con los extranjeros que con sus Fuerzas Armadas. Y espérese un momentito. Y eso es inaceptable. Usted sabe que sí existen industrias estratégicas, usted sabe que sí existe la energía como fuerza vital del mundo, por eso son las guerras, ¿no? Las guerras son por agua, las guerras son por gas, las guerras son por energía y por territorio y por cuestiones raciales y religiosas. Por eso son las guerras, ¿no? Desde la época que Moisés abre el Mar Rojo era por un tema pues religioso y por un tema racial, judíos contra egipcios, ¿no es cierto? Los chancas se peleaban con los incas por un tema religioso y racial también. O sea, hasta Pachacutec tenía que pegarle a los chancas. Bueno, resulta que en el Perú no somos un país petrolero, que no tenemos el suficiente petróleo, pero sí estamos en capacidad de endeudarnos por 5.300 millones de dólares para una refinería que debería costar la tercera parte. Es decir, que no es un tema de que no haya plata, es decir, como a PPK se le da la gana que si haya esa refinería, ahí sí se emiten bonos, que es endeudamiento. Y la respuesta es, si hemos gastado tanto, no podemos dejar del trabajo la mitad. Y si hemos gastado tanto en las Fuerzas Armadas que me salvaron la vida contra Polay, contra Sendero y ahorita contra el clima, ¿por qué a igual razón, igual derecho, a igual línea de pensamiento, sigamos gastando en las Fuerzas Armadas? No es gastando, invirtiendo en las Fuerzas Armadas. Digamos que es gasto. No, perdón, le estoy diciendo, de los 1.200 millones de dólares, la tercera parte es gasto. Para que la gente se dé una idea, todo lo que comen los atletas termina en el water. Más claro el agua. Todos los eventos, las movilidades, las gasolinas, van a ser una ciudad, miren lo que le estoy diciendo, una ciudad panamericana, ¿no es cierto? La van a amoblar. ¿Y por qué no hacen una ciudad para los policías y los militares que no tienen casa y se la amueblan? ¿Por qué? Si hay ese dinero. Ese es el antimilitarismo. Lamentablemente en el gobierno hay muchos, que lo he escuchado decir muchas veces, caviares y socialistas y rojos, disfrazados o reciclados. Y en base a eso no se puede tomar decisiones, definitivamente no van en el camino que deberíamos seguir. Pero si tenemos un presidente que miente porque dice que va a hacer algo que no hace, un primer ministro, Fernando Zavala, que también es antimilitarista, porque tampoco le subieron el sueldo cuando él ha sido viceministro ni cuando él ha sido ministro. Digamos las cosas claras. Toledo se jacta de que le duplicó el sueldo a los maestros, ¿cierto? A nosotros nada, ninguno. ¿Y quién era el ministro? Kuczynski. ¿Quién era el viceministro? Zavala. Ahora el señor Torne va por la misma línea del pensamiento porque él ha sido tan socialista como su chochera Gino Costa, como su chochera Basombrío. Son amigos hasta del barrio. Recontra rojos. En el Ministerio de Economía no hay plata para eso. Y el problema no solamente es las pensiones.
El problema es el desastre que dejó Humala con las nuevas generaciones. Las pensiones de las nuevas generaciones son la mitad de la que tenemos ahora. Y le cuento más. Estamos hablando de la reconstrucción, ¿no? Y yo pregunto, en la reconstrucción se van a hacer postas médicas, ¿cierto? Se tienen que hacer 176 puentes, ¿cierto? ¿Y qué le parece, almirante Montoya, si no reconstruimos los hospitales de la sanidad de las fuerzas policiales? Porque el hospital de la Marina es seguramente el mejor que tienen las Fuerzas Armadas en el Perú. Pero ¿cómo está el hospital de la FAP? Casi también como el de la Marina. ¿Y el del Ejército? ¿Y el de la Policía? No está en emergencia. No está en emergencia. O sea, la prioridad del gasto no está clara. A las Fuerzas Armadas la usan y la Fuerza Armada da todo lo que tiene porque así estamos preparados para defender al país en cualquier campo, pero el gobierno jamás nos retribuye lo que hemos gastado en ese esfuerzo. No lo digo a las personas, lo digo a la maquinaria, al material que se deteriora, a los hospitales que necesitan potenciarse. Nunca lo hacen. Los presupuestos se han reducido, están congelados. Si es que no aumentan los presupuestos de la Fuerza Armada, el material que tenemos se va a deteriorar y va a quedar inoperativo. Y la responsabilidad es política. Ese material es el material con el cual han salido ustedes a movilizar a los peruanos, ahora ultimito, para poder salvarnos de la guerra contra el clima. Claro, y ese es un gasto no presupuestado porque era una emergencia no prevista, en lo cual se requiere horas de mantenimiento, porque más cortas van a ser el ciclo de mantenimiento, ha tenido más horas de funcionamiento, el combustible que se ha gastado, el deterioro de las piezas que tiene que cambiarse, y para eso no han dado nada de presupuesto. Bueno, y eso debe estar dentro de la reconstrucción. Pero almirante, la gente se pregunta, ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas? Bueno, ya viste para qué sirven ahorita. ¿No has visto lo que han servido en la Embajada de Japón? Un país sin Fuerzas Armadas deja de tener valor para el resto. Simplemente es una presa que puede ser apropiada por cualquiera. Donde hay un vacío de poder es ocupado inmediatamente. Yo siempre he pensado, y es un tema en el cual yo me peleo y mucho con mis amigos que son civiles como yo, ¿no? Yo creo que todo esto va a cambiar el día que haya servicio militar obligatorio. Porque si tú tienes 16, 17 años, 18, 19, y tú ni estudias ni trabajas, sí te deben llevar y llevarte a servir. Y voy a explicar por qué. Porque si hubiera sangrado al costado de Gianpietri, el hijo de García Sayán, porque si hubieran llevado al hijo a Soberón al frente del CENEPA con Williams, ¿no es cierto? Porque si hubieran matado, ¿no es cierto?, como mataron muchísimos soldados, gente de todas las razas y condiciones sociales, como pasó con Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, como pasó con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Al hijo de Kennedy lo matan, al hijo mayor de Kennedy, de Joe Kennedy, el que termina siendo el padre del presidente John Fitzgerald Kennedy, su hermano mayor, muere en una guerra. Porque la reina de Inglaterra combate en la guerra. Porque Churchill peleó una guerra. Porque los judíos quieren a Ariel Sharon, porque todos los judíos sirven. Entonces, el día que todo el mundo sirva, van a decir, ay, cómo va a comer mal mi hijito de ojos azules y del Markham. Cómo mi hijita no va a servir bien, cómo no va a tener un buen hospital para que cubren a mi hijita. Porque acá en el fondo hay clasismo, racismo y antimilitarismo. Y también hay una falta de espíritu cívico en la población, en muchos casos. Cuando la Fuerza Armada estaba haciendo la limpieza de los huaicos en algunas zonas, la población se quedaba sentada mirando cómo estaban trabajando, en vez de participar. La Fuerza Armada iba a ayudarlos a ellos. Y además, no iba a hacer su trabajo. Y además sirve para que todos los peruanos, sin distingo racial ni social, conozcan el Perú. Para que el chico del Roosevelt... Yo estaba en Santa María, en su momento el mejor colegio del Perú, y seguramente está rankeado. A mí me hubiera encantado servir, pero me hubiera tocado a mí, cuando yo estaba en el colegio, porque yo estaba en el año 83, probablemente yo hubiera tenido que servir en zona de emergencia si no hubiera estado en el colegio. Entonces, para que la gente entienda qué es la zona de emergencia, para que la gente sepa qué cosa es Ayaviri, qué cosa es Azángaro, qué cosa es Pucallpa, dónde queda el río Napo, dónde queda el río La Leche, ¿no es cierto? Para que los chicos se enteren de que Baicolor hay acá y que hay otro montón de ríos en el sur del Perú que se han desbordado. Conocer tu país. Yo estoy de acuerdo con lo del servicio militar obligatorio y con los mismos conceptos que está advirtiendo. Pero sucedió que un gobierno de un militar lo anuló y lo convirtió en voluntario. Y el voluntario no cubre las cuotas que se necesitan. Por más incentivos que se le da, los efectivos que se requieren no están cubiertos. Entonces, se requiere hacer eso para darle al país una unión, que todos hayan salido del mismo sitio, que todos quieran a su patria de la misma manera, que vean cómo se trabaja en otras partes del país. No hay mejor
antídoto para el racismo que el conocimiento de tu ser humano igual a ti en igualdad de condiciones. El formar parte del mismo equipo, ¿no? Yo creo que eso se puede solucionar con una ley muy simple en el Congreso. Es decisión también. Vamos a conversar porque la razón de la conversación con el almirante Montoya es la prédica de Sendero Luminoso, del Movadef, del CONARESUTEP, del FUDEP y de los organismos de fachada del MRTA que sí viven, que sí moran entre nosotros y quieren hacer daño. Vámonos a la pausa, regresamos, somos Digital TV Perú. Yo he contado en algunas ocasiones que yo quería ser marino, ¿no? Pero yo tengo miopía y tengo el pie plano. Un gran amigo de mi papá, mi tío Pepe Dufo, infante marina, me dijo, tú no sirves para la marina, porque tú no sabes obedecer. Tienes que pasarte toda una vida obedeciendo para poder saber mandar. Pero parte de la gracia de los marinos y de los militares y los FAPS es que ustedes conocen todo el Perú. ¿Dónde ha servido usted? Porque usted no nació pues almirante. Usted fue alférez de fragata y usted tuvo que haber comido tierra en un montón de sitios. Yo he estado embarcado durante 20 años, he navegado por toda la costa, he servido en Piura, he navegado en Iquitos, en los ríos de la selva, o sea, he paseado por todo el país. He estado de visitas operativas en Puno, de operaciones en Madre de Dios. En el arma de la naval, usted es... De superficie. Superficie, correcto. En el caso de mi tío Pepe es infante marina. A él le ha tocado ir a zona de emergencia y tener 50 puntos de sutura en el vientre. O más, ¿no es cierto? Y Gianpietri es un señor que hoy en día, que está un poquito viejo, está todavía en la capacidad de matar a un ser humano en 1 minuto. Antes lo podía hacer en 3 segundos. ¿Quién es Gianpietri? Para que la gente no sabe, es el fundador de la Fuerza de Operaciones Especiales. Un superhombre cuando era joven, pero ya está viejo. Y lo maltratan con los juicios, le dicen asesino, cuando él estuvo en la Embajada de Japón torturado. Ahí es donde viene el problema, ¿no? Al Movadef no lo tocan ni con una pétala, con ningún pétalo de una rosa, porque no es legal, que estamos yendo contra la ley, pero a nosotros nos persiguen. Hay 900 casos de militares enjuiciados, perseguidos. Hay militares que aún no han terminado el proceso y están en la lista de Se Busca como recompensa. Eso es inaceptable, Basombrío los ha puesto. Y eso es un insulto, una afrenta a su posibilidad de inocencia, porque aún no ha terminado el proceso judicial. Sin embargo, nos tratan de esa manera. Y nadie dice nada. Ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, y menos la sociedad en su conjunto. No existimos, solamente cuando hay problemas. El general José William Zapata, que siempre digo, lo que más me llama la atención de Williams es lo calmo que es. Tú lo ves a Williams y dices, este no me va a hacer daño nunca, ¿no? Y ha sido, acaso, el mejor comando del Perú. Sirvió en el CENEPA. O sea, él ha luchado cuerpo a cuerpo, él ha matado ecuatorianos con sus manos. Y se ha enfrentado a Sendero Luminoso y se ha enfrentado en la Embajada de Japón. Y él, hasta el día de hoy, lo siguen, lo quieren perseguir. Y le han hecho investigaciones hasta por enriquecimiento ilícito, ¿eh? Un tipo que no tiene ninguna fortuna. Gianpietri vive en la casa de sus padres. O sea, es algo increíble. Ha habido una penetración en el Poder Judicial y en el Ministerio Público de gente afín a los terroristas. Y esos están guiando todos los juicios y todas estas cosas. Con la Comisión de la Verdad nos quisieron hacer vinculantes y se empezó una cacería que hasta ahora no termina. Y eso tiene que pararse. Tiene que reunirse el presidente con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con el Congreso y tomar una decisión final. Basta ya. No podemos seguir en este plan. Legalistas con los militares y con Movadef, mejor no lo toquemos porque ¿para qué? Si no vamos a ganar el juicio. Ese pensamiento es rojo, ¿no? Los socialistas como yo, Gino Costa, que dicen, a mí me encantaría que algún día Gino Costa me dé una entrevista, pero parece que es más fácil que Perú vaya al Mundial. Digo, acaba de decir que estos señores de Sendero Luminoso y del Movadef no resultan una amenaza. ¿En qué país vive? ¿Cómo no van a ser una amenaza si pueden inocular el odio? Cuéntele a los chicos cómo comienza Sendero Luminoso, cuál es su labor de penetración ideológica, de agitación y propaganda, exactamente lo que está haciendo el Movadef. Antes de matar, agitaron, se infiltraron, socavaron la mente de los jóvenes. Y lo están haciendo ahora, ¿no? Y todo el mundo lo ve y no se toma ninguna acción. Me refiero a los políticos que deben tomar las acciones. Tiene que haber una organización que lo siga, paso a paso, y evite que sigan avanzando.
La libertad de expresión no significa el permitir lavado de cerebro de los jóvenes, y eso es lo que están haciendo ellos. Están libres en su cancha en cualquier universidad. Entran, están direccionados, saben qué hacer y saben cómo cantar. Por último, se dice que va a cambiar una ley en el Congreso para que quede claro la apología. Yo digo, ¿por qué no copiamos las leyes que hay en los Estados Unidos, la ley que hay en Alemania, la ley que hay en Jerusalén? Usted y yo nos podemos vestir de negro, ponernos una esvástica en el brazo y con carteles de Hitler, de Goebbels, de Himmler o de Mengele, pasearnos por Jerusalén, ir al Muro de las Lamentaciones y hacer arengas nazis. ¿Cuánto tiempo duramos vivos antes de que los francotiradores del ejército israelí nos maten? Segundos, pero acá el problema no son las leyes, son las personas y la mentalidad de las personas. Deberíamos tomar conciencia de todo lo que ha pasado y en este momento el ojo que llora desaparecerlo, como una muestra de buena voluntad hacia todos los que pelean. Sol Perestello, que dice que existe la apología, ella ha ido a hacer apología al ojo que llora, ella, la ministra de Justicia del Perú, ella. Es que tenemos que tomar acciones simbólicas que representen de que la sociedad está en contra de Sendero Luminoso, del MRTA y del terrorismo en general. Y no dejar y amarrarnos en la ley. Estamos en una democracia, si no está escrito no lo puedo hacer. Eso no es así. La democracia va en función a la voluntad de los países, de las personas, no va en función a las letras. En el mismo sentido de lo que le decía de esta barbaridad de hacer arengas a Hitler en el Muro de las Lamentaciones, a nadie se le va a ocurrir ir el 12 de septiembre al World Trade Center, donde estaban las Torres Gemelas, donde está el Centro Económico Mundial, yendo a hacer arengas a favor de Saddam Hussein y Osama Bin Laden. Eso es ilegal en Estados Unidos, pero en el Perú es legal hacer arengas a Abimael Guzmán en el centro de Lima, a 5 cuadras de Palacio de Gobierno. No es legal. Lo que le faltan son pantalones a las autoridades políticas para tomar la acción que deben tomar, porque eso es voluntad de ordenar las cosas. No es si está escrito o no está escrito. Si uno lee la ley, que le he leído, he tenido cuidado de leerla, y yo la entiendo perfectamente clara, y para mí eso está en la ley y es apología. No hay que pensarlo 2 veces. Y no para denunciarlos, sino para evitar de la marcha. Pero ya hubo antes la operación Perseo, en donde a Fajardo, fíjese, a Fajardo y a Crespo los meten presos y los sacan. Pero hay otro detalle que usted de repente ignora o de repente no se acuerda. Durante la alcaldía de Susana Villarán, con fondos públicos, la gente de Sendero Luminoso hace una presentación en un evento patrocinado por Susana Villarán, que es prima hermana ideológica de los senderistas, porque no me queda otra más que esa, ¿no es cierto? Auspiciado, y presentan el libro de Abimael Guzmán, auspiciado por la Municipal de Lima. Es algo increíble. Y la sociedad muda. No me queda otra más, es decir, porque, a ver, en este momento el fujimorismo tiene alcaldes, ¿no es cierto? No sé, digo yo, el señor Sillonis, el presidente del gobierno regional de Ica. ¿Usted se imagina un evento patrocinado por el gobierno regional de Ica, ¿no es cierto?, con la chapita del movimiento regional, del gobierno regional de Ica, en donde el presidente es un señor fujimorista, en la presentación de Montesinos de su libro? No. ¿Qué pasaría si...? Porque el odio a Fujimori es más que el odio al terrorismo. Y ha sido incitado por los terroristas. O sea, el odio al fujimorismo es incitado y preparado por los senderistas y lo del MRTA, porque los destruyó. Entonces ese odio lo mantienen y son los que se han preocupado de sembrarlo en todo sitio. Y toda esta gente inocente que cree que está haciendo algo correcto, está apoyando a los senderistas indirectamente. Porque más era el temor que le temían a que regrese Fujimori Fíjese, a mí estos odios ciegos, la vez pasada yo entrevisto en mi programa de Exitosa y en el programa de Willax, como testigo al señor Óscar López Meneses, probado agente montesinista. Y en caretas me sacan a decir que yo lo he convertido en analista cuando es testigo, porque él ha sido testigo del caso Madre Mía, testigo. Ajá. Entonces, cada vez que entrevistan a Alfredo Crespo, todos los medios de comunicación están haciendo ellos de Crespo un analista político. Están coludidos con el terrorismo, diría yo. Pero según ellos, si yo lo entrevisto a López Meneses como testigo, porque él ha sido asesor del señor Ollantumala, él ha sido asesor o muy amigo de Montesinos, pero él además ha tenido un caso que se llama López Meneses. Si yo lo entrevisto a él según caretas, yo lo estoy convirtiendo a él en un analista.
Entonces Caretas, cuando entrevista a Crespo, lo convierte a Crespo en analista. ¿Sabe quién trabaja en Caretas? La hija de Crespo. Bueno, los hijos no tienen por qué seguir lo que Por hace el padre. supuesto, así como Keiko tampoco tiene responsabilidad de lo que hace el papá, como la hija de Montesinos no es responsable de lo que hace Montesinos. Pero son tales los odios, odio tonto de Caretas, ¿no es cierto? En que no nos preocupamos por lo importante. El enemigo, y uno de los mejores especiales antiterroristas, los hijos Hileri Papá, el que era, pues, ¿no? No el hijo. Sendero Luminoso, ¿no es cierto? La radiografía del terror. Y hacen un compendio de la historia de Sendero Luminoso fabuloso en Caretas y dice año 84, el año de la barbarie, con imágenes potentísimas de lo que era Sendero. A eso se debería dedicar Caretas, en vez de estar azuzando los odios antimilitaristas. Y hay un asunto que no se ha tomado en serio ni se ha puesto en reflexión, la clase política, todos los actos de corrupción de los últimos presidentes. O sea, no ha habido ningún partido que haya haya hecho un acto de conciencia sobre esto y una crítica pública y una decisión firme de eliminar este tipo de prácticas. No ha habido ninguno. Significa o que están comprometidos o que no les interesa el tema o que realmente no sirven para política. ¿Usted conoce en la historia del Perú a alguien con más pruebas de corrupción que el caso de Toledo? Toledo debería estar hasta las rejas. Lo de Toledo es una cuestión documentada, pero paso a paso. ¿Qué ha hecho su partido? Por lo que queda de su partido, esconderse. O sea, ha debido salir y aclarar el tema y deslindar. Pero perdón, lo que hace la extrema izquierda con respecto a lo de Ollantumala y Madre Mía, han dicho, reitero, el señor Soberón, el señor de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, defensora de los terrucos, que ellos, fíjense la barbaridad, que han preferido al capitán Carlos de presidente antes que a Fujimori, torturador y desaparecedor de personas. Pero esa persona es aliada de los terroristas, pues, o sea, no le convenía que regrese ningún Fujimori, esa es otra palabra. Entonces, él no le preocupaba el terrorismo de Estado, sino le preocupaba que no regrese Fujimori, que había encarcelado a sus primos hermanos en Sendero Luminoso. Así es. Fíjese, ¿cuántas veces ha escuchado usted que le dicen, ¿no es cierto?, a la gente de Sendero Luminoso, a todos los demás agentes políticos que son entregados a los intereses de los Estados Unidos de América, ¿no? Que son vendepatrias, 1.000.000 de veces, ¿no es cierto? Que las transnacionales, que han entregado, ¿no? Esos mismos señores no dicen esta boca es mía cuando viene el gobierno de Venezuela y el gobierno de Brasil y coimea al presidente Toledo, Compran. y lo compran y mantienen la candidatura a Ollantumala. Eso afecta a la soberanía nacional de todas maneras, como que yo quisiera ser presidente, vengo a Inglaterra y me pongo una plata. O sea, y todo eso abunda en que a la hora de la hora, para la clase política, lo de Sendero Luminoso no es tan grave. No les importa tanto. Por eso se pasean los terroristas por calles y plazas. Y estamos viendo al fin de los partidos políticos, si es que la clase política no reacciona ante estos actos de corrupción gigantescos que se están presentando. Tiene que haber una reacción política. Esto es un tema político, no hablo de judicial. El juicio continuará y sabrán qué cosa pasará. Pero vamos de atrás para adelante. El señor Kuczynski, ¿no es cierto?, que nombra a quien nombra en los diferentes estamentos. Nombra a Marisol Perestello, que es una excavadora de tumbas hace un montón de años, ¿no es cierto?, que tiene una confusión ideológica con respecto a los derechos humanos y tal. La nombra. La señora Balos Joquillora, si yo soy presidente, ¿no es cierto?, y mi ministro Enrique Bravo Prado Balos Joquillora, 15 minutos mandé a que publiquen al Perón, lo destituyo, no le hablo más. Si yo soy presidente, le digo al alcalde, o lo rompes tú o lo rompo yo. Tienes 48 horas para demoler el ojo que llora o te acuso a ti, alcalde, de apología del terrorismo. 48 horas menos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. A las 48 horas denuncio al alcalde Jesús María y le meto Caterpillar y me vuelo el ojo que llora. ¿Quién me va a decir algo si yo soy el presidente? Que está la ley. Pero no lo hacen. Entonces, como no hacen eso, ¿no es cierto?, viene la marchita 1, la marchita 2, la marchita 3. Usted sabe que habían alquilado el Hotel Bolívar, los del MRTA, para hacer un evento, que habían usado tarjeta públicamente. Ellos no se esconden.
porque saben que no les va a pasar nada. Usan las herramientas de los que se dicen demócratas para atacarnos. Y no ha destituido el presidente de la República, Abba Sombrío, ni ha destituido de inmediato al director general de la policía. Cuando usted era comandante de la Marina, ¿cuánto tiempo se demoraba en sacar a un capitán de navío insolente? En el acto. En el acto, Sí, o sea, que se presentaba. ya está. ¡Pum! El relevo, ya está. Bueno, pero hay un tema que viene de al costado de esto. En el gobierno de Toledo se cambiaron los regímenes disciplinarios de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y se convirtieron en temas inmanejables, o sea, que van en contra de la disciplina realmente. Y eso es lo que tenemos ahora. O sea, ¿qué va a pasar a futuro? No sabemos. Perdón, el presidente de la República del Perú no puede tolerar que ningún ministro de defensa diga que hay alguien que lo arregla y al día siguiente diga que es una agencia privada. Lo que debería hacer es no presentarlo al responsable de frente, al público. Este ha estado haciendo tal cosa. Perdón, y si no pero lo votas al Montesinos no tendría que seguir Nieto Montesinos, perdón. Su primo Vladimiro está en la cárcel. Y bien que esté en la cárcel, ciertamente. Lo tendría que haber votado. Lo tendría que haber votado. Simplemente por decir que lo están siguiendo y no sabe quién. Pero debió presentarlo al que lo estaba siguiendo en todo caso. No, o sea, si no es un tema... ¿Cuál es la respuesta del presidente? Se pone su chullito, se va con su pata Coco Nieto Montesinos y le vamos a ayudar en el friaje del sur. Todo lo que hace este gobierno es publicitario, maquillaje. ¿Quiénes actúan todos los años en el friaje? Las Fuerzas Armadas. El Ejército principalmente porque es su área de responsabilidad. Todos los años. Los políticos no toman las acciones correctivas para que no tenga que hacerse eso, sino sea un modo de vida normal. Ahí hay friaje todos los años. Es el clima de la zona. Deberían preocuparse por construirle casas adecuadas, en vez de la Vía Olímpica, casas adecuadas a los campesinos de la zona para que no se mueran de frío, ¿no? Perdón, nos han inyucado por hablar en francés, que usted debe conocer, con una interoceánica que ni lleva ni trae mercaderías adecuadas por 11.000 millones de dólares. Le hemos dado a Odebrecht vías nuevas de Lima. La intocable señora Villarán, que con los recursos de los impuestos que pago yo, le hacía loas a Abimael Guzmán en la presentación de un libro. Eso lo ha hecho Susana Villarán. ¿Ya? A ver, que Marolisa Cuculiza sea alcaldesa de Lima y que en un evento organizado y patrocinado por la alcaldía de Lima presenten el libro de Montesinos. Quiero ver cuánto dura. Bueno, eso lo hizo Susana Villarán. Y Susana Villarán ha entregado los peajes del Perú con un flujo de caja de más de 10.000 millones de dólares a Odebrecht. En el Perú, almirante, sobra plata para tener una fragata fabulosa, no las Lupo, ¿no? Podemos comprar 100 misiles Otomad de todas maneras y podemos comprar submarinos y podemos armar a la aviación con toda la plata que hay. Con 5.000 millones de dólares, o sea, a ver, gastemos 5.000 millones de dólares en ejército, marina, aviación y policía. 5.000 millones de dólares, ¿ya? En equipamiento, ¿ya? En equipamiento y tecnología. No hablo ni un dólar, ni un solo dólar, digo, en sueldos y salarios. Y con los otros 1.300 millones de dólares, o sea, de los 5.300 que vale la pinche refinería, y yo no tengo nada en contra de la refinería porque mi padre ha trabajado ahí, mi padre hizo el oleoducto Ramal Norte. Con esos otros 1.300 millones de dólares vamos a darle buenos hospitales a los militares y a los policías. ¿Por qué no lo hacen? Y alcanza para subir los sueldos. Sí. Hay un tema importante que es el tema de las pensiones, que se habló al comienzo. Tiene que tener una solución. El gobierno no puede postergarlo más. No sabe qué cosa es lo que está haciendo. No sabe las expectativas que se han creado con la aprobación de esta ley. No sabe el personal subalterno una escala ridícula de sueldos que tiene que mejorarse. O sea, el primer paso para arreglar el problema salarial es nivelar las pensiones. El segundo paso es arreglar los bonos, reducir los 15 bonos que hay ahora a 3 por lo menos y hacer que la pensión la remuneración consolidada no exceda el 70% del monto total, que eso es lo que reciben los pensionistas. Fíjese, almirante, agradeciéndole por su presencia. Todo esto que hemos conversado, estos desaguisados, estos malos entendimientos, estos odios, estas torpezas, se dan en el medio del resurgimiento de Sendero Luminoso, que ya tiene años incubando su mal. Entonces, el día que Dios quiera vuelva a pasar algo malo,
¿quién va a tener que ir a enfrentarlos? Lo de siempre. Ustedes. Otro fenómeno, un terremoto, cualquier cosa que pueda pasar en el país, las Fuerzas Armadas van a estar listas para servir. Pero ya están cansadas del maltrato. Y en algún momento van a hacer un pare, ¿no? Porque no se puede seguir tolerando estos abusos. El problema es que cuando usted dice que en algún momento van a hacer un pare, tienen intenciones golpistas. ¿No es cierto? No existe. Eso no existe. Después de Toledo y después de Humala y de todos los maltratos que ustedes se han soplado, ¿no es cierto? De lo que está pasando ahorita, o sea, ya hace rato tendrían algún militar termocéfalo, tiene todos los argumentos para hacer un golpe de Estado en el Perú. Podría decir algún militar termocéfalo, miren, Fujimori está preso, Lavajato con García, con Toledo, con Humala, con Kuczynski, porque Kuczynski está hasta el cuello con Lavajato también, porque si cae Toledo cae él. Si ya los militares hubieran querido dar un golpe de Estado, hace rato lo hubieran hecho. Definitivamente. No quieren hacer, no les Eso interesa. no va a volver a suceder. Las Fuerzas Armadas son conscientes del pasado y saben que para el futuro lo único que puede salvar al país es que los políticos tomen conciencia de su responsabilidad y hagan por el país lo que tienen que hacer y no buscar posiciones de poder, quién puede más y los pleitos permanentes que existen en el gobierno con la oposición. Eso no debe existir en el país. En el país deben existir propuestas políticas positivas, tratar de ver cómo solucionamos los problemas, hacer unas prioridades nacionales adecuadas a las necesidades que tenemos en este momento y cumplir con su gente. Lo primero es cumplir con el personal. Y este gobierno tiene que hacerlo. Lo prometió, tiene que hacerlo. Y Economía y Finanzas tiene que poner las barbas en remojo. Que vea cuánta plata gasta en pagándole a su gente en Economía y Finanzas. ¿Pagan impuestos o están exonerados de impuestos? Que la Contraloría vaya y los revise. Estoy seguro que seguramente tiene mucha parte que no la declaran, porque ganan bastante bien y se ponen ingresos del PNUD, del CAFAE y de no sé qué tantas cosas. Nunca respondió el intocable ministro Saavedra si era cierto o no que el Ministerio de Educación podía dispendiar o gastar 600, 700 o 800 millones de soles al año en asesorías y publicidad. Nunca contestó. Eso debía ser verificado por la Contraloría. ¿Cuánta plata ha gastado el gobierno en esta última andanada publicitaria? No lo dice porque choca con los canales de televisión. Sin ir más lejos, la señora Susana Villarán, la que con nuestra plata homenajeó a Abimael Guzmán en la presentación de un libro, gastó en promedio 70 millones de soles anuales en consultorías. De todos estos señores que ahora son los capos de seguridad ciudadana, ¿qué hizo ella por la seguridad ciudadana? Nada. Yo pregunto, ¿se podían gastar 70 millones de soles anuales en capacitaciones de militares, de policías? En sueldos y salarios de militares y policías, 700 millones. Se rompe el principio de la... Que se revise en defensa cuánta gente han contratado desde que el gobierno entró y cuánta gente han despedido desde que el gobierno entró. A ver, ¿dónde está el dinero que dicen que falta? Almirante, ha sido usted muy amable. Yo siempre les agradezco a ustedes por todo lo que han hecho por nosotros y por lo que siguen haciendo y transmita usted a la gente de la Marina, del Ejército, de la Aviación, que no todos somos malagradecidos, que el pueblo sí los quiere. Por eso la gente aplaude a los comandos Chavín de Guantán y la gente ha vuelto a abrazar a sus marinos cuando han ido a ayudarlos a Lambayeque, a Tumbes, a Piura, a Chiclayo, a Guaycoloro, a Ica. La gente los quiere. ¿Saben quién hace el trabajo? Los políticos no los quieren. Ha sido usted muy amable. Gracias. Y han sido ustedes muy amables. Gracias por estar viendo Digital TV Perú. A quien habla lo pueden ubicar en el Philip Butters Oficial, mi Facebook. Muy buenas tardes.